Buenos días, nosotros somos el equipo 2. Nuestro equipo está conformado por Eli Enríquez, Aribel Martínez y Joquebet Portilla. Nosotros vamos a hablar acerca de las formas de intervención del Estado, la política económica, la política de fomento industrial, subsidios y estímulos fiscales, desregulación económica y programas de apoyo financiero y desarrollo empresarial. Para comenzar, pues voy a retomar el primer tema. Vienen siendo las formas de intervención del Estado, en este caso la planeación. Nos menciona que se inicia a principios del siglo XX en las economías liberales y que intervenir supone un acto que incluye, introduce, inserta su conducta o acción con otro y otros actores y factores también, o bien acciones o ámbitos. El Estado está facultado para intervenir en la economía dentro de ella. Menciona que la intervención del Estado en la economía surge como el elemento de instrumento temporal por el cual el poder público penetra el sistema económico a fin de corregir las contradicciones y crisis internas del sistema económico liberal. Ahora bien, nos menciona las características de que vienen siendo, en primer paso, la planificación, que es una actividad del Estado que consiste en la determinación de fines y de medios para lograrlos. O dicho en otras palabras, se tienen elementos finalistas e instrumentales, que quiere decir pues, que van a ir con un objetivo. Esta viene siendo externa, o sea que está dirigida a incluir a todos los sujetos de la colectividad y no solamente a los que están dentro de la administración. En un punto 3 nos menciona que es un proceso consistente que analiza los efectos que la actuación estatal ha de producir en lugar de dejar que se produzcan automáticamente y sin saber con qué resultados. ¿Qué dice esto? Pues que es un proceso controlado. Nos dice que es racionalizador y orgánico definido y sistemático. Es permanente y está organizado, lo que les mencionaba antes. En este punto nos menciona que pues obviamente no se van a presentar acciones que no vayan a ser permanentes porque entonces a medida que se vayan cambiando también se va perdiendo un poco de control en este sentido. Entonces tiene que ser algo permanente y tiene que ser constante también. En un número 5 nos dice que es un proceso temporal que debe fijar las etapas intermedias y finales en sus objetivos que harán de cumplirse. Esto no quiere decir que se va a desvalorizar en un momento, sino que tiene que ir por momentos, o sea que vamos a tener un inicio, un desarrollo y un final. No quiere decir que después ya no vayan a servir, sino que tiene que estar, ahora sí que, dividido dentro del mismo. En un número 6 nos dice que no es lo mismo que intervencionismo estatal, aunque puede suponerse en gran medida. Debe ser integrada, que dice, pues, económica y socialmente. Como estamos estudiando el derecho económico, también estamos estudiando el sistema social que viene dentro de No podemos dejarlo a un lado, porque entonces vamos a desconocer muchos procesos que tienen que ver también dentro de la economía. Ahora bien, el segundo tema, que viene siendo la política económica, nos dice que la política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención, se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. Ahora bien, a medida de que un gobierno pues, va estableciendo una determinada política económica, también se encarga del control de diferentes factores económicos importantes en la vida del país, como los presupuestos del Estado o el mercado laboral. Por así decirlo, el Estado conduce la economía de su territorio con las herramientas de la política económica. Nos menciona también que tenemos objetivos. A corto plazo son 3 y a largo plazo son 8. A corto plazo nos dice que es el pleno empleo, la estabilidad de precios y la mejora de la balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro de todas las transacciones monetarias que se producen entre un país y el resto del mundo en un periodo. Estas transacciones también pueden incluir pagos por las exportaciones e importaciones del país de bienes, servicios, capital, capital financiero y transferencias financieras. Ahora bien, los objetivos a largo plazo nos menciona que son la expansión de la producción, satisfacción de las necesidades colectivas, mejora de la distribución de la renta y la riqueza, protección y prioridades a determinadas regiones o industrias, mejora en las normas de consumo privado, seguridad de abastecimiento, mejora en el tamaño o en la estructura de la población y la reducción de la jornada laboral. Ahora nos menciona algunas características. Nos menciona que las políticas económicas deben contar con un alto nivel de coherencia, de coordinación y de integración de las medidas fiscales y monetarias con las que se conforman.
También nos dice que, pues gracias a un buen empleo de la política económica, un país puede lidiar con importantes problemas sociales y coyunturales como la inflación, la pobreza, además de intentar contribuir al crecimiento económico del país. Nos dice que la política económica es específica para cada país o región, ya que se elabora atendiendo a las necesidades y características de cada territorio en el que se aplica y no siempre es posible obtener resultados idénticos en cada territorio, porque pues obviamente no vamos a tener las mismas necesidades aquí que a lo mejor en otro país. E incluso en territorio un poquito más cerca, nosotros en Jalapa no vamos a tener las mismas necesidades que tienen a lo mejor en Coatepec o que tienen en Jico y pues etcétera. O sea, tiene que ser ahora sí que personalizado para cada lugar. También me gustaría comentar que, pues, dependiendo de las ideologías y de los planteamientos económicos que existen en el mundo, se pueden encontrar distintas posiciones respecto al nivel de intervención que tiene que adoptar un gobierno en la vida económica de su país. También existen organismos internacionales que influyen en la toma de decisiones de este ámbito a la hora de plantear una política económica en específico, que vendrían siendo como el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal o el Banco Mundial, ya que pues están incluyendo gran parte del, pues, ahora sí que del mundo. Y de igual modo, pues la política económica está estrechamente relacionada con las tendencias ideológicas y políticas existentes en el mundo y que estas están representadas por los poderes políticos de cada país. Y bueno, a continuación mis compañeras van a continuar con nuestros temas. Continuaremos hablando de política de fomento industrial, así como de subsidios y estímulos fiscales. El desarrollo industrial es una de las principales vertientes para cualquier economía en cualquier país, ya que su crecimiento impacta en la generación de empleos, impulsa el desarrollo regional, abastece de mercancías y alimentos al mercado interno y externo y distribuye el ingreso nacional entre los factores de la producción. La Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría de Industria y Comercio, es la que se encarga del diseño, la articulación e implementación de una política de fomento industrial. Así también las otras secretarías se encargan cada una de su sector, como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Medio Ambiente, etcétera. Pero, ¿qué es una política de fomento industrial? Son todas las acciones de política económica del gobierno a través de impuestos, de subsidios y regulaciones. Se busca alentar a las industrias y tecnologías del futuro con el propósito de dar a este sector nacional ventajas sobre las muchas empresas extranjeras con las que competimos. Son funciones gubernamentales cuyo objetivo es estimular la producción de un sector. Consiste en propiciar una disminución del costo de producción. Y en México podemos decir que la industria nace desde que nacen las culturas prehispánicas con la elaboración de cerámicas, artesanías, orfebrería, alimentos, etcétera. Luego se da una industria más profunda con la explotación de los recursos mineros y la agricultura. Así seguimos avanzando y se incrementa la industria textil, la industria del tabaco. Ya con la administración de Porfirio Díaz hay un desarrollo en las vías de comunicación, lo cual le da a la industria un mayor auge. Pero posteriormente viene la Revolución Mexicana y con esto se estanca un poco la industria, ¿sí? Los años posteriores inmediatos también no hay mayor desarrollo en la industrialización. Con la administración del presidente Lázaro Cárdenas se da una mayor inversión y así posteriormente van incrementando el número de fábricas, de maquiladoras, crece la necesidad de mano de obra en las ciudades. Podemos decir hoy en día que México ha celebrado varios tratados de libre comercio con algunos países. Ahora, ¿por qué se hace necesaria una política de fomento industrial? En primer lugar, porque propicia el desarrollo de un país. Es la actividad que más valor agrega a los bienes y servicios. Se recupera la capacidad de crecimiento, genera cambios cualitativos en un país, en su estructura económica, social y política, lo cual viene a dar
una mayor y mejor calidad de vida, propicia la participación legítima de los distintos actores del desarrollo industrial. Ahora, ¿cómo pretende el gobierno, sí? ¿Cuáles objetivos utiliza para lograr esta política de fomento industrial? Implementar acciones e instrumentos específicos como la producción de capital humano y financiamiento, coordinar, focalizar, priorizar las acciones conjuntas entre el sector privado y los distintos órdenes de gobierno, teniendo como directrices las siguientes premisas: fortalecer las industrias, incrementar la innovación, la promoción de capital humano e intercambio de tecnología entre las industrias, fortalecer y desarrollar el mercado doméstico con la misma solidez que el externo. El gobierno pretende realizar este fomento a través de 4 programas. Uno de ellos es la innovación. La innovación tiene como propósito desarrollar una metodología que pueda generar ecosistemas de innovación mediante una agenda que lleve a aumentar la cultura de la innovación en el país. El desarrollo del capital humano es otro de los programas centrales, ¿sí? Y con esto se busca incrementar la calidad del capital humano, vinculándola a las necesidades de la industria. El tercer programa es el desarrollo de proveedores, y esto se refiere a incrementar cuantitativamente, ¿sí?, en calidad y en cantidad, el contenido nacional a lo largo de cadenas comerciales nacionales y extranjeras. Incrementar el número de empresas en estas cadenas y mejorar los programas de apoyo. El último de los programas es la regionalización, y esto tiene que ver con el impulso que se le da a los distintos municipios para que tengan un crecimiento económico, pero que vaya de la mano con lo sustentable a lo largo de todo el país. ¿Qué retos enfrenta hoy en día la política de fomento industrial? Bueno, tenemos algunos de ellos, como son la reducción de la distancia o brecha tecnológica entre los países desarrollados y en desarrollo, la orientación de los procesos de innovación y difusión de tecnología, la diversificación productiva, es decir, mejorar el empleo, incrementarlo, ¿sí?, y reducir el crecimiento de gases contaminantes y uso irracional de recursos naturales, el aceleramiento del progreso técnico orientado a objetivos y sostenibilidad. Y por último, la construcción de capacidades endógenas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a las fortalezas que como país tenemos de manera interna y que podemos externarlas a través de la industria hacia un mercado externo. Ahora, los subsidios y estímulos fiscales, ¿qué son? ¿Sí? Los subsidios son los recursos federales que se asignan para apoyar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general, mientras que los estímulos consisten en diversas formas de reducir o exentar el pago de ciertos impuestos. Son prestaciones económicas respecto de los impuestos concedidas por el Estado a una persona o empresa con el objeto de apoyarlas a fomentar su desarrollo. ¿Cuál es la reglamentación? Es decir, el aspecto jurídico para los subsidios y para los estímulos. En la Constitución Federal tenemos el artículo 25 que habla de regulación y fomento. Y el artículo 28 nos dice que los estímulos y los subsidios deben de ser para actividades prioritarias, ¿sí? Es decir, transporte, agricultura, minería, pesca, etcétera. Estos estímulos deben de ser de manera general. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que cumpla con los requisitos puede ser acreedor, sí, y ser beneficiado con estos estímulos. Tienen una temporalidad, es decir, no son permanentes, tienen una vigencia y nunca deben de representar
nos dice el artículo 28, nunca debe de representar un riesgo para las finanzas públicas, es decir, el gobierno otorga estímulos y subsidios, pero no debe de verse afectado por eso en otros ámbitos. Y por último, también nos dice la Constitución a través de este artículo que se deben de estar vigilando constantemente al ser aplicados. Entre los diversos estímulos que existen, ¿sí?, está la dispensa temporal de impuestos y reducción de tasas, incentivos a la inversión, ¿sí?, de diferentes maneras. A veces hay descuentos a los pagos de impuestos sobre la renta, del IVA, etcétera. Zonas especiales con tratamiento tributario privilegiado y incentivos al empleo. Esto quiere decir que aquellas empresas que generen empleos, ¿sí?, les pueden dar facilidades para pagar sus impuestos o reducción en el pago de impuestos, etcétera. O para la realización de específicas actividades, ¿sí? Por ejemplo, aquellas industrias que a lo mejor están destinadas a la cultura, a la educación, a la salud, tienen alguna tasa de pagos menor. En conclusión, podemos decir entonces que la política de fomento industrial son todas las medidas, el conjunto, ¿sí?, de medidas, podemos decir, que el Estado aplica para el desarrollo industrial, mientras que los subsidios y los estímulos fiscales son instrumentos que utiliza el mismo gobierno para apoyar el desarrollo industrial y económico de un país. Compañeros, continuamos con el tema de desregulación económica. Antecedentes. La desregulación se ha asociado al neoliberalismo. Da inicio en los años 1970 en el Reino Unido con políticas económicas de Margaret Thatcher y en los Estados Unidos por Ronald Reagan, para extenderse después a otros países desarrollados a partir de los años 1980. Las desregulaciones comenzaron en Francia desde 1983 con la de los mercados financieros. ¿Qué es la desregulación? La desregulación es el proceso de reducir o eliminar las normas que controlan una actividad económica con el fin de que sean las fuerzas del mercado las que determinen el equilibrio entre oferta y demanda. Desregulación económica. ¿Qué es? Es la eliminación de una restricción relacionada con una actividad económica impuesta por el gobierno a los agentes, liberación de las fuerzas competitivas y a no obstaculizar entradas y salidas del mercado, sinónimo de libertad de competencia. Simplificación administrativa, dar trámites para el establecimiento y operación de empresas. Revisión y adecuación del marco normativo vigente, revisión de proyectos de iniciativas y modificaciones normativas mediante el manifiesto de impacto regulatorio, todo para mejora de la regulación vigente. Metas. Lograr la desregulación efectiva y normativa que integran el marco regulatorio de la actividad económica. Beneficio. Impulsar la actividad económica, crear empleos y lograr un desarrollo integral de la entidad. Joseph Stiglitz, economista; Michel Posner, psicólogo; Sam Peltzman, economista; Harold Densem, economista. Ellos opinaban que más que regular, había que desregular. En 1980, México inicia su incorporación al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el GATT, dando apertura al comercio exterior. En 1989 se creó la Unidad de Desregulación Económica, UDE, dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial del Gobierno Federal. El 9 de febrero de 1989 se emitió un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación. En dicho instrumento se instruía el marco regulatorio de la actividad económica nacional. Resultado de la desregulación económica. Se confeccionaron diversas leyes que hoy en día rigen mercados de la economía del país. La Ley Federal de Cinematografía de 1992, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 1992,
Ley Federal de Competencia Económica, 1992, Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal, 1993, Ley de Comercio Exterior, 1993, Ley de Puertos, 1993, Ley Federal de Telecomunicaciones en 1995, Ley Federal de la Aviación Civil de 1995, la Ley Federal de Aeropuertos de 1995, y en ese mismo año se lanza un nuevo programa de regulación a través del Acuerdo de Desregulación de la Actividad Empresarial, en el cual se establecen programas de regulación y simplificación administrativa para eliminar el exceso de trámites. Se creó un Consejo para la Desregulación Económica y un Registro Federal de Trámites, administrado por COFEMER, de todos los trámites y formatos federales que incrementan la transparencia y dan certeza jurídica a los particulares. En el 2000, el Ejecutivo Federal somete a consideración al Honorable Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para crear la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER, para promover la política de mejora regulatoria que originalmente había realizado la entonces Unidad de Desregulación Económica de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Programas de apoyo financiero y desarrollo empresarial. Crédito a la palabra MIPYMES, impulsada por la Secretaría de Economía. Su objetivo es brindar primordialmente apoyo a las personas registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social como taxistas y trabajadoras del hogar. Posteriormente, micro, pequeñas y medianas empresas del país afectados por la actual contingencia para reactivación económica. Fondo PYME. El Fondo para la Pequeña y Mediana Empresa otorga apoyos a los programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las pequeñas y medianas empresas. FONAES, Fondo Nacional de Apoyo para Empresas de Solidaridad. Atiende iniciativas productivas individuales y colectivas de emprendedores de escasos recursos. Favorece la constitución, consolidación y el financiamiento de las empresas sociales. PRONAFIN, el Programa Nacional del Financiamiento al Microempresario, apoya con microcréditos a las organizaciones y proyectos productivos que carecen de acceso a la banca comercial en poblaciones urbanas y rurales. También opera microseguros. ProLógica, el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto. Su objetivo, promover la modernización de la infraestructura de mercados, proyectos de logística y centros de distribución. Ofrece capacitación operativa y técnica. ProSoft, el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, impulsa a la industria de las tecnologías de información, otorga subsidios temporales a proyectos con el objetivo del fortalecimiento de dicho sector. En conclusión, vamos a mencionar que la regulación es la facultad del Ejecutivo para dirigir por medio de la norma en la economía de los mercados. Desregulación es hacer más flexible la norma para beneficio de las empresas. Esto se establece en la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción cuarta, y en el Código Fiscal de la Federación para establecer las reglas de tributación de las personas físicas y morales. Gracias por su atención.